Hay un sutra que habla de los 25 elementos de la existencia. ¿Qué significa eso? No tengo idea. Porque lo que pasa es que según el shivaísmo, justamente, habla, y creo que el Sankhya también, si no me equivoco, habla de los tattvas. ¿Ya? Entonces habla de cómo se va formando la existencia a partir de los tattvas. Me imagino yo que se refiere a eso. Pero vamos a ver qué dice acá. Dice, pregunta, hay un sutra que habla de los 25 elementos de la existencia. ¿Qué significa eso? Se refiere a los renacimientos en los futuros reinos. Chuta, dice que mejor. Los seres vivos han confundido su mente durante su vida actual y han creado todo tipo de karma. Por ello renacerán de acuerdo a su estado kármico. Eso se le conoce por renacimiento. Sin embargo, durante la liberación, sin embargo, si durante una existencia determinada hay alguien que busque con gran determinación la liberación y la realización del estado de no nacimiento, trascenderá por siempre los 3 reinos. Si no, experimentará un nuevo renacimiento. En vez de ello, realizará el Dharmakaya, es decir, el cuerpo de Buda. Ya, me imagino yo que los 25 elementos de la existencia deben ser los tattvas. Pero él lo reduce a los 3 reinos. El reino, me imagino, el reino de los dioses, el reino humano y el inframundo, el reino de los... Me imagino que debe ser eso, ¿no? Entonces, porque dice, los seres vivos han confundido su mente durante toda su vida actual y han creado todo tipo de karma. Entonces, cuando se genera el karma, cuando uno se aferra a la acción y cuando considera que es uno el que está haciendo algo, cuando está en la mente dual. Si no hay mente dual, no hay karma. Hay acción, pero no hay karma. Por lo tanto, si bien es cierto, karma se reduce como acción, yo diría que karma se podría traducir como el apego a la acción, ¿ya? O el adueñarse de la acción. ¿Estamos? Bien. Entonces, podríamos separar lo que es movimiento de lo que es karma. Entonces podemos decir que karma es cuando uno se apega a la acción y considera que es de uno y que quedó algo pendiente. Por lo tanto, tengo que repararlo o tengo que conseguir lo que no tengo. Y movimiento sería el movimiento, la vibración de la existencia. ¿Estamos? Que sería, bajo ese punto de vista, el Dharma. ¿Estamos? La vibración que permite que la existencia exista. Por lo tanto, es Dharma. ¿Estamos? Bien. Pues ellos renacerán de acuerdo a su estado kármico, de acuerdo a lo que desea o de acuerdo a lo que siente que tiene pendiente. ¿Me explico, no? Ya. ¿Cómo de acuerdo a lo que desea el maestro? Claro, porque por ejemplo, si yo siento de que teniendo un Bentley me voy a completar y voy a hacer más de lo que soy, por eso me compro un Bentley, voy a hacer más de lo que soy, me completé, quiere decir que no me reconozco a mí mismo como completo. Entonces voy a escoger una vida donde pueda satisfacer ese deseo. Okay. O lo pendiente, si supongamos, no sé, pues fui un asesino serial, o tiré una bomba, fui donde el Cardoen y le compré una bomba racimo y la tiré encima de un jardín infantil y maté a 200 niños, ya en la próxima vida voy a querer renacer como a cargo de un señor que tiene un orfelinato para niños sin padre. O, ¿me cachai, no? O para niños, o lo que sea, ¿entendés? O un orfelinato para reparar el daño que hice de haber matado a esos niños ¿me entiendes? En la escuela. O una institución psicológica en la cual trabajo con la pérdida de los padres que han perdido a sus hijos. ¿Me explico? ¿Estamos? Entonces, ahora no sé qué cámara tiene ese Carlos con su fábrica de bombas. Sí, porque si tú estás fabricando bombas como el ser humano. Al menos. Sí, pues.
Ya, entonces ellos renacen. Entonces esto se conoce como renacimiento. Sin embargo, y miren cómo la sociedad lo valida. Si tú lo comentabas, yo soy, Ricardo Aristía o hijo, no sé cómo se llama, que es el actual, súper valioso, mucho validado. Bueno, pero la existencia sabe lo que hace. Sin embargo, durante una existencia determinada hay alguien que busque con gran determinación la liberación y la realización del estado de no nacimiento, trascenderá por siempre los tres reinos. Estamos en el fondo diciendo, si trasciende la dualidad, trasciende cualquier tipo de manifestación. Si no es capaz de trascender, si no es capaz de trascender la dualidad, va a experimentar un nuevo nacimiento, inevitablemente. ¿Vale? Entonces, por eso acá en la India se considera el gurú, primero, la persona más importante fue la que dio el nacimiento, y segundo, el gurú, si un gurú, si un profesor no. ¿Ya? Que es el ser más importante con el cual tú te puedes tocar en tu vida, porque te da la posibilidad de trascender la experiencia de los tres reinos. Entonces, por eso se llama, bueno, el caballero de arriba se llama el Rinpoche, la joya preciosa, pero un maestro de verdad sí es una joya preciosa, porque finalmente te permite la posibilidad de trascender definitivamente los tres reinos. ¿Cachan o no? Entonces, si no experimentará un nuevo nacimiento, en vez de ello, si logra liberarse, va a realizar el Dharmakaya. ¿Estamos? En el fondo va a realizar el cuerpo de Buda. De alguna manera va a situarse en ese estado de conciencia en el cual ya no necesita renacer. ¿Estamos, no? Bien. Pregunta de curiosidad. ¿Es inherente al gurú la capacidad de permitirle a su discípulo trascender los tres reinos? ¿O hay algunos gurús que sí? No, si es un gurú... ¿Si es un gurú? Sí, si es un gurú, es imposible que no sea. Imposible. Mucho es como pedirle al agua que no sea húmeda. Ok. ¿Ah? Es imposible. Ahora, el punto es qué capacidad tiene el discípulo para experimentar ese mundo. Sí. Eso... Ahí sí que ya entramos en otro tema. Sí, eso. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque si fuera por ti estaríamos todos trascendidos. Claro, sí, pero que aparte de eso, es que también acuérdate que hay distintos niveles de realización. Entonces, tú me dices, pero ¿cómo si hay distintos niveles de realización el gurú no le puede permitir directamente al tiro entrar a la iluminación perfecta? Obvio, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué? Porque la enseñanza que da y la comprensión que le da al discípulo, en primer lugar tiene que ver con la madurez del discípulo, y en ese instante, para poder situarse en la realidad que se sitúa, necesariamente trasciende los tres reinos, porque tiene la experiencia de la no dualidad completa. Si no, no hay comprensión. No puede tener una percepción parcial de la no dualidad. No. Dual. Claro, tiene una percepción dual de la no dualidad. No puede. Entonces, tiene la experiencia, pero él se sitúa y su conciencia ya, cachó. En el fondo es como que... se cayó el velo, sí. Se cayó el velo, saltó la pared, miró para el otro lado y pegó otro salto, volvió a mirar para otro, y quedó al otro lado. Pero si cuando cayó al otro lado se torció una pata, por decirlo así, ¿me entendí? O quedó medio magullado, que en el fondo, ¿a qué me refiero? Que quizás no está muy bueno el ejemplo, pero bueno, la cosa es que la persona no puede experimentar la totalidad si no la experimenta su totalidad. Pero cuando esa conciencia ya tiene la experiencia, pero ¿qué pasa? Está plagada la calma, que le pega el tirón, por decirlo de alguna manera. Porque en ese instante tiene como el Sadhikalpa Samadhi. Ya la persona entra en Sadhikalpa Samadhi y dice, yo estoy experimentando lo mío. Pero cuando baja, ve nuevamente la diversidad, pero no la ve como unidad. Vuelve a tener, te queda, pasa al otro lado, dice, percibo la unidad en la diversidad.
¿Estamos? Sí. Ya. Entonces, cuando tienes la experiencia, ya, tienes la experiencia, dices, yo soy Brahma. Tu conciencia tiene clarito que eres Brahma, tienes clarito que tú eres la totalidad, etc. Ya, pum. Pero queda el Prarabdha Karma. Y ese Prarabdha Karma, ya, que queda, va a depender, es lo que, entre comillas, de acuerdo a cómo tú te identifiques con ese Prarabdha Karma, va a determinar qué nivel de realización tienes. Ok. ¿Me cachai? Si te logras identificar con ese, el pedacito que te queda identificado te va a determinar el nivel de realización. ¿Sí? ¿Y de qué va a depender de eso? Me da la sensación de cuán limpia tengas tú tu propia historia. ¿Me comprendes? Mientras más limpio tengas tu propio proceso. ¿Ya? Ahora, esa persona que le quedó ese Prarabdha Karma dando vuelta ahí, ¿ya? Lo va a experimentar. También depende del nivel de realización que tenga, es como lo va a experimentar. ¿Me comprendes? Sí, como interprete También va a depender de eso. Entonces, por ejemplo, como hablábamos de que habían 7 niveles de realización, y el más bajo de todos, cuando la persona sabe que existe la posibilidad de realizarse. La segunda tiene en algún nivel, aunque sea mínimo, alguna experiencia de trascendencia, pero tiene tanto deseo y cosas que no pasa nada. Después tiene el nivel de realización en el cual ya tiene una experiencia potente con la trascendencia, pero, ¿cómo se llama? Pero le queda un súper gran apego o un aprendizaje pendiente. ¿Estamos? Y vuelve, que sería un poquito el caso de la Carmen, que vuelve ya habiendo tenido experiencia de realización, ya habiendo reconocido en alguna vida anterior o en la vida anterior la experiencia de la unidad, vuelve, realiza ese deseo y pasa para el otro lado. Ya. No vuelve a encarnar para acá. Después está la persona que realiza el estado, pero no se siente satisfecha, no siente esa plenitud absoluta porque todavía hay pensamiento, hay cosas que le permite, como quien dice, identificarse con su Prarabdha Karma. ¿Estamos? Después viene el otro nivel más alto donde la persona se realiza, es capaz, es reconocido como, ninguno de esos anteriores es reconocido como maestro. En el otro nivel es reconocido como maestro, es capaz de ¿cómo se llama?, de explicar la escritura, reconocido como maestro. Escriben en algunos casos, escriben o poesía o libro en algunos casos, y manejan cierta energía. Tienen un manejo de la energía que es distinto. ¿Estamos? Después viene y ese ya se consideraría un Jiva Mukta, por decirlo así. De ella estamos hablando de un gurú. Es que ahí es reconocido como gurú. Sí. No es que él se reconozca como gurú, Sí, reconocido como gurú. Él puede o no puede reconocerse como gurú, ya, problema de la tontera que tenga en la cabeza. Ok. Ya, Tengo dijo. ya. Es reconocido como gurú. ¿Estamos? Es reconocido. Es reconocido como gurú y llega para el rojo para la calle. Ya. Es reconocido como gurú, puede escribir como poesía, ese ya me da la sensación que ya sería reconocido como Jiva Mukta. Okay. ¿No? Lo que pasa es que en el cuarto, ya cuando la persona se realiza y realiza ese último deseo y se va para otro lado, tampoco vuelve. Cuando deja el cuerpo físico no vuelve. En el otro que decíamos que tiene el estado, mucho reconoce el estado de unidad, pero todavía tiene pensamiento, se identifica, por lo tanto tampoco vuelve. El gurú tampoco vuelve. De hecho, el que se reconoce como gurú tampoco vuelve. Ese, me va a decir que ya, bueno, habría que ver, depende, no sé, pero se podría hablar ya de un Jiva Mukta, pero todos los otros al no volver también son Jiva Mukta en algún nivel. Porque de alguna manera al no volver ya son Jiva Mukta. Después viene el otro nivel, que después de este que se reconoce como gurú, después viene el otro que se llama el Videha Mukti, que aún mantienen el cuerpo, según esa calificación, porque hay otras calificaciones, los budistas hablan de 12 niveles de... Estamos hablando de esa calificación. En esa calificación, después vendría el Videha Mukti, que ya no tiene ninguna relación con el cuerpo. Cuerpo, aló, ¿qué?
¿Ah? Socorro, ¿qué me estás diciendo? Y que supuestamente sería caso de la Namandamai, que no sé, pasó no sé cuánto tiempo, creo que fueron hasta meses, que solamente comía 4 gramos de arroz. Ya que cuando dije, oye, come, se come no sé cuántos kilos de arroz, ¿no? Ya, o ¿cómo se llama? El Swami Trilinga, ¿ya? Eso serían ya como Videhamuktis, supuestamente. Y después vendría, que sería el séptimo nivel, sería la iluminación perfecta, donde la persona logra trascender y se va al tiro prácticamente, ¿no? Que sería, ahora, no sé, como en el caso de Mahavira, porque supuestamente Mahavira tenía la iluminación perfecta, pero igual él mantuvo cuerpo. No sé, ahí entraba en un terreno que no tengo idea. Buda también, por eso Buda se supone que tuvo la iluminación perfecta, pero también mantuvo cuerpo. Ahora no sé si hablará de que al final de sus días logran el estado de iluminación perfecta. Ahí sí, no sé, ahí entraba en un terreno que no tengo la menor idea. Quizás ahí el único deseo es quedarse. No sé, Claro. pensando en esta sensación, en este juego, parar la karma y deseo. Es que lo que pasa es que igual hay también, ahora, igual estamos puro especulando, ahora Sí. porque, por ejemplo, para mí el Rameshwar, que era pero topísimo según yo, se murió igual, se murió joven. Si tuve la fotografía, una fotografía donde sale con una cara que decía, y yo la miré así y dije, no, hombre, que ver mucho con esa cara, no quiero verla. ¿Me cachai? Entonces, no sé de qué se murió. Pero si fuera el deseo de estar acá, el que te mantuviera acá, todos los grandes maestros todavía estarían acá. Ah, cierto. ¿Cachai? Entonces, yo creo que tiene que ver más con un proceso existencial, más quizás sí que existe con alguna misión, sí que existe misión, porque quizás ni siquiera existe misión, ¿me cachai, no? La misión es un cuento que se cuenta los otros, pero no el que, no el que experimentó ¿me cachan o no? Ahora, yo creo que sí hay misiones, entre comillas, en el sentido de que por algo Buda hizo una religión y otros grandes maestros que han sido iguales o más que Buda no han hecho nada. O el caso de Jesucristo. ¿Me explico, no? Yo no estoy queriendo sistemar ni al Buda ni a Jesucristo, pero si lo vemos a nivel de lo que es la experiencia de la conciencia, da lo mismo si eres Buda, o da lo mismo si no eres Buda, o quien sea, porque si tú ves cualquier persona trascendida, el nivel de realidad es más o menos similar. Como lo expresan lo distinto, pero esta comprensión que estamos haciendo de esta interpretación que estamos haciendo de este texto, si nos pusiéramos a conversar con este caballero estaríamos hablando el mismo idioma. ¿Me explico? ¿No? Y por eso lo puedo entender. Sí. Y si tú lo analizas, quizás es mucho más profundo que lo que sale en el Nuevo Testamento. Su sustancia es la misma, ¿me comprendo, no? Entonces, ¿qué estábamos hablando? Estábamos hablando de esto. Entonces, el nivel de conciencia es el mismo. Ahora, ¿cómo lo expresa? Eso depende, ¿no? Ahora, la experiencia es la misma, pero cómo se expresa quizás es distinto. Ahora, no sabemos, yo creo que de un cierto, es ridículo hablar de niveles, pero yo creo que de un cierto nivel hacia arriba la comprensión es la misma, en términos de la capacidad de poder expresar esa comprensión, porque si la persona que está en ese nivel tercero o cuarto, no sé cuál es el que se realiza pero no necesariamente se siente satisfecho y no es reconocido como maestro, estando en el estado de plena conciencia, ¿por qué el otro sí es reconocido como maestro? Entonces, también yo creo que tiene que ver con el nivel de profundidad que tú puedes alcanzar en relación a tu propia experiencia, en relación a la unidad. ¿Me explico? Entonces, puede ser, te fijas que incluso es más, puede que un Videha Mukti o uno que alcanzó un Videha Mukti quizás se muere, pero tiene que en otras dimensiones, en otros planos, tiene que seguir profundizando en la experiencia de unidad, no sabemos. ¿Me entiendes? O la Carmen misma, ¿me entiendes? Ya no vuelve a encarnar, pero quizás en otra dimensión tiene que seguir trabajando para poder experimentar a niveles mucho más profundos
la unidad. No sabemos. Eso entramos en un terreno que en realidad da lo mismo. Y porque da lo mismo, porque es como preguntarse qué toma desayuno Bill Gates. ¿Me entiendes? Y en qué nos influye a nosotros y qué nivel de posibilidad tenemos de saber de qué tipo de papel confort usa, por ejemplo. Entonces, hablar finalmente en qué nos afecta a nosotros qué toma desayuno o qué tipo de papel confort usa. ¿Ya? Si que se con dólares, Claro. no sabemos. Ya. Entonces, ¿cuáles son las...? Entonces dice, quedan 10 minutos, dice, ¿cuáles son estos 25 elementos de la existencia? Su sustancia es la misma, bueno, volvemos acá, entonces, su esencia es la misma, pero se les da nombre diferente según su diferente función, ¿ya? El término se hace referencia a los 10 vicios y a las 10 virtudes y los 5 escándalos. ¿Cuáles son los 10 vicios y las 10 virtudes? Los 10 vicios son asesinato, el robo, la sensualidad, la mentira, la calumnia, el lenguaje grosero, el lenguaje exagerado, la codicia, la ira y los falsos puntos de vista. ¿Vamos? Entonces nos damos cuenta que todos estos tienen norma ética. Que serían en el caso de los hindúes los yama y niyama. En el caso del yoga. Sí. ¿No es cierto? Sí. Son las yama y niyama. Y las 10 virtudes pueden definirse como la ausencia de los 10 vicios. Así que, ya, eso no tiene ninguna importancia. Usted antes habló de abstenerse del pensamiento, pero sin tener claro a qué se refiere. Significa que vuestra mente no debe aferrarse a nada en absoluto. Volvemos nuevamente a lo que estábamos hablando, de cómo el apego finalmente es lo que me genera el karma, el apego es lo que me genera finalmente la identificación. Porque podemos percibir, pero no es necesario apegarnos a lo que estamos percibiendo. ¿Estamos? Por ejemplo, una forma de apegarse tecnológica a la fotografía. Te apegas a ese instante, lo capturas con la foto. ¿Estamos? Entonces dice, antes usted habló de obtenerse el pensamiento, pero sigo sin tener claro a qué se refiere. Significa que vuestra mente no debe aferrarse a nada en absoluto. Significa que vuestra mente no debe albergar ningún pensamiento, ni siquiera el pensamiento de buscar algo o de no buscarlo. Y acá nuevamente volvemos a que él da una pista e insiste y vuelve a llevarte el camino, así con una paciencia, y te dice, mira, échale una mirada a esto. Y que volvemos nuevamente, es el estado de pensamiento no dual. ¿No es cierto? Y la práctica que hemos estado hablando y hemos estado conversando, esa práctica tiene relación con el sentimiento. Me parece que tiene poca batería el computador, si lo puedes cargar. Ya. Salió ahí como una... Es que no hay luz. Entonces no se va a cargar igual. Sí, pero da lo mismo porque queda así cuando... Entonces dice, comprenden o no, y ese estado en el cual uno simplemente está, donde dice, aún no estando no puedo dejar de estar. Y estando tampoco puedo dejar de estar. Ni estando ni no estando no puedo dejar de estar. ¿No? Bien, entonces, abstenerse del pensamiento significa que ante la mirilla del fenómeno, vuestra mente permanece sin movimiento. Este ser sin pensamiento se conoce como la mente verdadera. ¿Estamos? ¿Y por qué la mente verdadera? Porque volvemos a estar percibiendo de la presencia. En el fondo, cuando nosotros percibimos de la presencia, no percibimos del pensamiento dual. ¿Estamos, no? No hay juicio, no hay separación, no hay nada, simplemente está sucediendo lo que está sucediendo. Y estoy experimentando lo que estoy experimentando. Y eso no significa ausencia de disfrute, al contrario. Bueno, es. ¿Y por qué la mente verdadera? Porque finalmente es la que refleja todo. El Atma o la presencia. ¿Estamos? ¿Y por qué la verdadera? Porque ¿qué es lo verdadero? ¿El espejo o lo que refleja? El espejo, ¿cierto? Sin embargo, si os aferráis al pensamiento de lo que este ser sin pensamiento, sin embargo, si os aferráis al pensamiento de que este ser sin pensamiento es la mente verdadera, no es un pensamiento correcto, sino que un pensamiento erróneo. Qué bueno, te va genial.
Oh, demasiado top. Dice, abandonar los 6 pensamientos virtuosos y el pensamiento verdadero. Ay, no sé si para 3 minutos, pero bueno. Dice, sin embargo, si aferráis al pensamiento de que este ser sin pensamiento es la mente verdadera, ese pensamiento no es correcto. ¿Comprenden por qué o no? No me estoy aferrando al pensamiento. Hay un Exacto. doble. Y además estoy en la dualidad. Sí. Y donde pienso que, si Pues, logro ya, esto, claro. voy a hacer así. Si tengo esto, voy a hacer así. Si me pasa esto, no me voy a iluminar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, si estoy sin pensamiento, no, ahora estoy bien. ¿Comprenden? ¿Estamos? Sí, no, ahora sí, ya, logré. ¿Ya? Esa es la fantasía. Un sutra dice, abandonar los 6 pensamientos virtuosos, el pensamiento verdadero. ¿Por qué? Porque la virtud es dual, implica no virtud. Claro. Entonces, si hago esto, está bien, si hago esto, no está bien. Si hago esto es bueno, si no hago esto, no es bueno. Simplemente, cuando uno está en ese estado, es. Ahora, como aquello que es en sí mismo, lo vamos a decir como su primer estado de manifestación, poder, sabiduría y amor, lo que te va a surgir en forma natural, ser lo que eres. ¿Y qué lo que eres? Poder, sabiduría y amor, que se va a expresar a partir de lo que te quede de tu personalidad. ¿Me comprenden o no? Sí. Por lo tanto, si bien es cierto, estoy dando una explicación dual y me carga, no te va a surgir el hacer daño, por el gusto de hacer daño. No te va a producir placer generar daño. ¿Me explico, no? En el fondo, Sí. lo que como le decía, en el fondo la persona se vuelve amoral, porque no necesita moral, no necesita un código de conducta. Su conducta, por definición, tiende a ser incluyente, armoniosa, respetuosa, etcétera, etcétera, etcétera. Tiende, no significa necesariamente que vaya a ser así. Ya pude cuenta una historia de un maestro iluminado que se escondía bajo de unas matas y agarraba piedrazos a los que iban a la iglesia, al templo. ¿Me entiendes? ¿Qué? Ya, le han sido ¿estamos? Entonces, volvemos. Las acciones de una persona trascendida no son calificables. ¿Estamos? Pero no son calificables. Pero el hecho de que no sean calificables no justifica que quienes no estén trascendidos hagan acciones no calificables mientras estén en la dualidad. Sí. ¿Me comprenden? Sí. Bien, los 5 sabios moran en el Dharma del no pensamiento y logran el cuerpo dorado y las 32 marcas de la humanidad que emiten una luz radiante que ilumina todo el universo. Ni siquiera los budas pueden percibir estos méritos inconcebibles, cuando menos sabrán los seguidores de los otros vehículos. Cuando se realiza el estado de los pensamientos, los seguidores ascensionales ya no se aferran a nada y se logra la precisión de las dudas fanatas. Este estado se conoce como el tesoro de los budas, también como el tesoro del Dharma, que permite desarrollar la función de todos los budas. ¿Por qué? De vivirse sin pensamiento. Ya, demasiado. Ya, son las 9 puntos, así que tenemos hora de desayuno.